La Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo presentó hoy por la mañana el informe anual correspondiente a la actividad del año 2018, o sea, del año pasado, algo que se hace habitualmente todos los años a esta altura. Y Ana Agostino, que está a pocos días de dejar el cargo, veremos si días o un poquito más de tiempo, hoy nos visita para hablar de ese tema. Ana, bienvenida otra vez a TV Ciudad. Un gusto, de verdad un gusto estar con ustedes acá en el canal. Antes de empezar a dialogar en profundidad, compartimos algunos datos que hacen a la introducción. Hoy se presentó el 12º informe anual de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, con lo trabajado durante el año pasado. Según el raconto, se atendieron 1.053 asuntos, 61 menos que en 2017. ¿Cómo entonces los problemas de convivencia, la contaminación acústica y las dificultades asociadas a edificaciones volvieron a sobresalir en la agenda de la Defensoría? Los residuos, el saneamiento, el arbolado y la tenencia de animales también motivan la recurrencia de la ciudadanía a una repartición que vela por el cumplimiento de los servicios departamentales y municipales y promueve la transparencia y el respeto por los derechos humanos. Ana Agostino, que encara sus últimos días al frente de la dependencia, destaca que el informe recién presentado también evidencia un número importante de conflictos asociados a locales comerciales y establecimientos industriales. Desde la Defensoría se promueve el mecanismo de mediación comunitaria que puede ser útil para evitar litigios judiciales y cuya activación va en aumento, según refleja el informe. El documento fue el último en su tipo presentado bajo la gestión de Agostino. La defensora ocupa el cargo hace 5 años y en breve será relevada por una persona a elección de la Junta Departamental de Montevideo, que tomará la decisión basándose en una lista de 6 aspirantes. Uno siempre se pregunta cuáles son las principales cuestiones que denuncian los vecinos y vecinas de Montevideo. Bueno, en esta publicación está todo lo que pasó en 2018. Y para hablar del 2018, pero también como cierre de gestión, Ana, te queríamos preguntar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los temas que más preocupan o que más llegan? Porque capaz que no son los que más preocupan a la Defensoría, que es como el último reducto donde la ciudadanía puede llegar a reclamar, digamos, a intentar que les den una mano para afrontar sus problemas. Es importante la distinción que tú haces, que no necesariamente lo que llega a la Defensoría es representativo de lo que puedan ser las preocupaciones del conjunto de los habitantes del departamento, ¿no? Pero sin duda que son la expresión de aquellos donde la persona realmente le preocupa y por eso hace el esfuerzo de dar ese paso más después de haber asistido que no tuvo respuesta antes. Que no tuvo respuesta antes. Y ahí, bueno, a lo largo de los años, sin duda se han mantenido algunos temas como contaminación acústica. El tema de los ruidos es un tema de preocupación de la ciudadanía y no es solo los boliches, es los ruidos por las fábricas, por las herrerías, por el tránsito, por los ladridos de los perros. O sea, realmente la ciudad y el tema acústico es una preocupación. De hecho, incluso nosotros que trabajamos mucho con la Facultad de Ingeniería, bueno, todo el tema de los mapas acústicos. Montevideo tiene pendiente, está desactualizado el último mapa acústico de la ciudad, que es fundamental incluso en la planificación, ¿no? Bueno, el tema de ruidos. Sin duda el tema de los residuos. Por un lado los contenedores y cada vez menos, pero siguen ingresando reclamos de basurales, ¿no? El tema del saneamiento es un tema que ha estado muy presente y ahí saneamiento en el amplio sentido, o sea, en aquellas zonas de Montevideo que tienen saneamiento, pero que de pronto las personas no están conectadas, a pesar de que es obligatorio, pero hay todavía personas que no realizaron su conexión, o lo que tiene que ver con zonas donde hay pozos negros y hay vertimiento de aguas servidas. ¿Y hay respuesta, Ana, para estas cuestiones que son las que llegan? ¿Se puede medir un cierto grado de efectividad en el trabajo de la Defensoría para atender estos reclamos y llegar a un acuerdo? Sí, yo diría que, y te hablo de los 5 años, ¿no?, que hay temáticas donde hay cambios importantes, cambios que se pueden cuantificar. Por ejemplo, el pasar del tema de los contenedores, donde la gente reclama que quiere que lo trasladen y que cada traslado se analiza individualmente,
a un plan de rotación de contenedores que se empezó a implementar este año, me parece que es un paso fundamental. O sea, saber que cada 3 años y por municipio esos contenedores se van a rotar es un paso muy importante. El tema de las fincas abandonadas, un tema que ha sido muy asociado a la Defensoría, porque se hicieron las investigaciones en los municipios B y C primero y después en el CH, y hoy la Intendencia tiene un plan especial, un programa propio de la Intendencia en fincas abandonadas. De hecho, se presentó públicamente hace pocas semanas. Se está haciendo una convocatoria para cooperativas dispersas, porque algunas de estas fincas se van a usar para vivienda y para otros fines. O sea, ahí hay un impacto directo. El tema, no sé, por ejemplo, saneamiento, que fue uno de los que mencioné, ¿no? Nosotros hicimos una recomendación concretamente a partir del reclamo de vecinos de la zona de Piedras Blancas para que ese barrio se incluyera en el plan de saneamiento 5. Y de hecho, Piedras Blancas fue incluido en el plan de saneamiento 5. O sea que no hay un carácter vinculante, pero se puede ejercer algún tipo de influencia por lo que usted cuenta. Tal cual tú lo decís. O sea, no son vinculantes nuestras recomendaciones, pero muchas de los planteos que hace la Defensoría son recogidos. Por ejemplo, otro ejemplo importante, todo lo que se trabajó con los locales de esparcimiento nocturno terminó recogido en el decreto. Claro. ¿No? Y muchas cosas que se resuelven sin necesidad de llegar a una recomendación. Nosotros tenemos un vínculo, porque además está previsto en el decreto, que todos los departamentos de la Intendencia y de los municipios nos tienen que responder, y nosotros llamamos por teléfono, pedimos expediente, pedimos reuniones, y muchas veces esa gestión cotidiana del hablar por teléfono, decir, bueno, tenemos una vecina que vino, hizo este planteo por un árbol, por una vereda, por una rampa, por lo que fuere, y en el expediente surge tal cosa, y realmente muchas veces con eso se soluciona el problema, ¿no? Y en otros casos no, o sea, no es que todo lo que llega a la Defensoría logramos que cambie, pero no es lo mismo para las vecinas o vecinos. Cuando se presentan, en general reconocen que hay un esfuerzo y hay una posibilidad de transformación que aumenta por venir a la Defensoría. Esto no te lo pregunté, pero supongo que cuando hablamos de esas líneas políticas que pueden ser la consecuencia de que la Defensoría ha permitido visibilizar problemáticas, tienen que ver con la acumulación de casos. Es decir, cuanto más número de cierto tipo de queja hay, es posible que haya una respuesta política general más amplia. Entonces quiero ir a lo numérico por un instante. Decíamos que se atendieron durante el año pasado 1.053 asuntos. Sí. ¿Qué te dice ese número, si es que da para hacer algún comentario? Es algo inferior, aunque muy parecido al del año anterior, 2017. Sí. En general, en los 5 años de gestión, con la excepción del primero, que claro, que yo asumí en junio, y además estaba toda la transición, claro. No se llegaba a los 1.000 asuntos, pero después hemos estado siempre en ese entorno. Creo que es un número, como tú decís, que da para conocer, que te da pistas, o sea, ¿por qué se repiten esos temas? Yo aspiraría, sin duda, a que hubiera muchos más reclamos, o sea, que más personas conocieran a la Defensoría. Eso requiere, bueno, tener sin duda más personas en la Defensoría que nos permitan, en primer lugar, tener una presencia en territorio. Creo que lo hemos logrado en estos últimos años más a través de la mediación comunitaria que a través de la propia gestión de asuntos, ¿no? Algunos vecinos nos decían, por ejemplo, qué lindo sería que ustedes pudieran estar en el intercambiador Beloni, porque entonces cuando pasa toda esa gente y vos tenés un cartel de la Defensoría y podés difundir lo que hacemos. Esos 1.000 asuntos no son 1.000 personas. Nosotros hemos recibido en este año los 3 grandes conflictos públicos que tuvo, ¿no? O sea, el tema del tren, el ferrocarril central, el proyecto del ferrocarril central, el dique Mauá y el puerto chino, ¿no? En Punta Yeguas. Ahí llegaron colectivos de vecinos. Entonces esos 1.000 asuntos no quiere decir que hay 1.000 personas atrás que nos conocen. Hay más. Hay muchas más, hay muchas más. Y muchos de los asuntos son expresión, bueno, yo vengo porque en mi cuadra nos juntamos, o sea, pero sin duda que sería
muy bueno poder contar con más personas que conozcan a la Defensoría. Claro, yo justamente cuando estabas diciendo eso me estaba preguntando si se puede hacer un cálculo geográfico de dónde provienen, ¿no?, la mayoría de los reclamos, porque está asociado, y aún en la presentación que se hizo en Ciudad Vieja, podía haber sido en el centro, a una centralidad muy importante que igual hay en Montevideo. ¿Cómo se llega a esa gente? ¿O los reclamos estuvieron un poco, se han ido distribuyendo un poco más ampliamente en el territorio de Montevideo? Bueno, tú vas a ver las gráficas en el informe y efectivamente los reclamos vienen de todos los municipios, pero con un número muy importante en el municipio B. Que es la centralidad, ¿no? Claro. Que es donde está. Y que es la centralidad, ¿no? Sí, El centro, Ciudad Vieja, sí. Pero hay reclamos de todos los municipios. Y nosotros hicimos un esfuerzo especial el año pasado. El año pasado me refiero al año 2017, cuando presentamos el informe del 2017 informamos sobre eso. Visité los 18 consejos vecinales. Porque es la representación vecinal que tienen, los vecinos de Montevideo, ¿no? O sea, cada uno de esos consejos que están distribuidos en los 8 municipios, se supone que también ellos se reúnen semanalmente, están en los barrios y pueden conocer qué es lo que los vecinos de su barrio necesitan. Ahí hubo un esfuerzo, como les digo, de llegar a esos barrios, de poder trabajar con los consejos vecinales, y para mí hoy fue una alegría que de hecho en la presentación había muchos concejales vecinales, y te diría que de prácticamente todos los barrios, ¿no? O sea, no todos los barrios, pero todos los consejos. Hay más mujeres que presentan asuntos que varones. Siempre, desde que abrió la Defensoría, más del 60% han sido mujeres. Yo creo que eso tiene que ver con un poco los mandatos históricos del cuidado, ¿no? Que está asociado a... Y hoy también hay un esfuerzo para que se asuma que los cuidados es una tarea compartida, pero sin duda la seguimos asumiendo mayoritariamente las mujeres, y eso se refleja porque cuando las mujeres vienen a la Defensoría o llaman, no están planteando solo el tema de su casa o de su cuadra, tiene que ver con una preocupación por la ciudad, por el cuidado del entorno. Se traduce en esa preocupación de las mujeres de hacerse cargo de lo colectivo. ¿Plantean cosas distintas que los varones? Sí, que los hombres. En general... lo estoy viendo por arriba todo, no leí. Porque ¿cómo se presentó hoy esto? Sí, este año en particular creo que no es tan nítida esa distinción, pero hay algunos temas que claramente los presentan más los hombres, que son los del tránsito. Por ejemplo, los de las multas. Los roles, ¿no? Sí, se empiezan a evidenciar claramente. Sí. Acá llama la atención el nivel de conclusión de los temas reclamados durante el 2018, ¿no? Los terminados. Esta contaminación acústica, que es uno de los temas que planteabas. Me llamó la atención que el último sea discriminación, solo uno. Bueno, lo que pasa es que nosotros como Defensoría, que trabajamos los temas departamentales, en general los temas de discriminación específicamente llegan poco. Tuvimos, por ejemplo, en estos años un caso de discriminación por edad, porque una persona se quería presentar a un llamado de la Intendencia y tenía límite de edad, y ahí hay un tema de discriminación. Tuvimos en otro momento un asunto de discriminación de personas trans que no les permitieron el uso de los baños, que eso además después generó todo un trabajo sobre los baños inclusivos. Pero hay otros temas que de alguna manera están vinculados también con situaciones de discriminación, pero que la persona no llega a la Defensoría para plantearlo específicamente como tal. Por ejemplo, a la Defensoría en estos últimos años han llegado personas migrantes que viven en pensiones y que en algún momento la situación que vivieron estaba asociada a su condición de migrante e incluso de persona afrodescendiente, porque eran migrantes afrodescendientes. Entonces ahí había dimensiones de discriminación, pero el problema estaba planteado en torno al acceso a la vivienda. Claro. ¿No? Entonces,
las situaciones de discriminación las hemos trabajado mucho más a nivel del trabajo de las temáticas, porque lo que tú decís, Martín, es realmente muy importante y es la práctica de las defensorías del pueblo en general, que hacen que la reiteración de asuntos evidencien problemáticas que tiene esa sociedad, que tiene en el caso de una nación o en el caso de una ciudad, ¿no? Se hacen visibles, ¿no? Entonces se hacen visibles y permiten trabajarlas como tales, permiten pensar la temática y hacer recomendaciones no sobre esa pensión y ese problema particular, sino sobre la temática. Y esa es una dimensión que la Defensoría ha trabajado mucho y en este informe yo rescato eso porque es el último que presento y cómo hemos hecho aportes a temáticas, no a un reclamo, Sí, no, claro. porque la acumulación de reclamos de un tema nos permite identificar eso. Entonces, ahí aparece, ¿no? O sea, el tema de la contaminación acústica, en su momento el síndrome de Diógenes, el tema del espacio público, o sea, una cantidad de situaciones que se reiteran y permiten pensar la temática a nivel más global. El tema del tránsito, del transporte público, cómo llegamos a que haya hoy un grupo que es la Coordinadora de Usuarios del Transporte Público y pensar no solo si el ómnibus pasa, si no pasa, sino cómo debe ser el transporte público, cómo es la accesibilidad en el transporte público, cómo distintos grupos, distintos colectivos, según donde estén ubicados, tienen distintas necesidades. Para pensar todo eso y hacer aportes de política pública, bueno, el punto de partida es un reclamo, pero es la acumulación la que nos permite trabajar los temas. En esta cuestión de hacer visible un dispositivo que si bien ya tiene sus años en Montevideo, mucha gente todavía no localiza o no sabe dónde puede encontrar. También hay una cuestión importante o interesante y es saber cómo la gente accede. En el informe 2017, el orden, en cuanto a las, dicho en sentido figurado, principales puertas de acceso a la Defensoría era teléfono en primer lugar, vías digitales en segundo lugar y forma presencial, ¿no? Ir directamente al espacio físico en tercer lugar. ¿Se mantiene esa tendencia? ¿Ha cambiado? ¿Empiezan a variar esas gráficas? Se mantiene la tendencia en cuanto a los grandes números, o sea, sigue siendo el teléfono la vía principal y la última la presencial, pero lo que ha crecido es el uso de las redes. Claro. Eso ha crecido, en algunos de los primeros informes era casi insignificante, ¿no? Entonces me parece que la Defensoría, bueno, el haber puesto a disposición de la ciudadanía las distintas redes, porque tenemos Twitter, Facebook, bueno, ha permitido que también las personas se comuniquen por esa vía. Capaz que te complico con la pregunta, ¿cuál es la red que más usa la gente para comunicarse con la Defensoría? No tengo la respuesta, yo no la sé, la sabe, capaz que está en el informe, pero de memoria no la sé. Seguro que están en Facebook y en Twitter. Estamos, sí, en ambas. Sí, estamos y además también en la página web la persona puede entrar y hacer el reclamo en línea y eso se usa también de manera creciente. Claro, estás a un mes prácticamente de dejar el cargo, ¿no? Sí. 5 años que han sido intensos, además tú tenías una actividad académica muy intensa antes de todo esto. ¿Con qué te quedás en esa valija sin poder quizás desarrollar y que le puede llegar a quedar como desafío para quien ocupe este lugar, ¿no? Porque me imagino que el tema de la promoción falta trabajar mucho, si bien han hecho informes temáticos, pero para ir un paso más todavía, a pesar de que se ha crecido mucho en tema de institucionalidad, es decir, ahora está un poco más armada, ¿no? Sabemos que existe. Pero ¿qué queda pendiente? ¿Qué te quedó pendiente? Tú decís que la institucionalidad está más armada, pero está más armada... Hubo funcionarios contratados, lo digo así, ¿no? Sí, hubo funcionarios contratados a término. A término. O sea, la institucionalidad... Antes eran dos tipos pase en comisión. No, ni siquiera tenían contrato. Claro. O sea, yo quiero decir, la institucionalidad de la Defensoría, cuando se creó, no se vio la dimensión que tiene una institución de promoción y defensa de derechos humanos que está recibiendo permanentemente los reclamos de la ciudadanía, que a veces y nosotros hemos hecho muchísimo en ese sentido, pero al día de hoy, más allá de los contratos de función pública que tú mencionás que son importantes, la Defensoría no tiene funcionarios propios. Y yo creo, lo dije hoy en la presentación, ese sigue siendo el gran desafío. Una institución tiene que funcionar con gente que se mantenga,
que le dé continuidad, que... Sí, la memoria. La memoria. Nosotros sabemos mucho de Montevideo. Tú me preguntás, bueno, nosotros hemos recorrido Montevideo, conocemos la intendencia en su globalidad. Muchas veces nosotros orientamos a la persona dónde tiene que hacer el reclamo, qué organismo de la intendencia es el responsable de eso. Ponemos en contacto a funcionarios de la intendencia porque la temática les ocupa a los dos, pero lo tratan separado. Bueno, quien aprende todo eso se va. Claro. ¿No? Más allá de la titularidad, que es claro que es a término, sí. Pero nosotros tenemos pasantes por 18 meses y es muy importante darle esa continuidad. Entonces, que hoy no la tiene, no ganaste en eso. No la tiene y creo, además, por ejemplo, también nosotros, y este es un gran aporte de la Defensoría, todo el tema de mediación comunitaria, el informe dice, de los 1.053 asuntos que ingresaron este año, a 109 se les ofreció mediación comunitaria. Y muchos, hoy estamos recibiendo asuntos que nos derivan de los propios comunales porque llega y ellos saben que no lo pueden solucionar a nivel departamental y lo derivan a la Defensoría y nosotros lo gestionamos a través de la mediación. Ese equipo de mediación comunitaria que nosotros capacitamos, más los 15 voluntarios de mediación comunitaria, también se van a ir. Claro. Entonces, tú tenés todo esto que se ha hecho y que es una respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía. Por lo tanto, lo mínimo es tener un equipo que permanezca, ¿no? Entonces, yo diría, para quien asuma, y de todas maneras está escrito, porque este informe recoge una síntesis, un poco una evaluación de lo hecho y también los desafíos, que esa es un área que hay que seguir trabajando, profundizando, que finalmente esta institución tenga la institucionalidad y los recursos que requiere para seguir estando al servicio de la ciudadanía de Montevideo. Ya estamos cerrando prácticamente, Ana. ¿Tenés noción del momento en el cual ya va a estar designada la persona a elegirse de ese grupo de 6? Esto es competencia de la Junta Departamental. ¿Tenés noción de cuándo va a estar ya elegida esa persona para que se dé el cambio definitivamente? Por decreto, la Junta pasó al plenario los seis nombres que preseleccionó la comisión y una vez que los pasó tiene 30 días para la votación. Eso fue el 25 de abril, o sea que la semana que viene la Junta debería estar votando. Bien. Bien, y no debería haber demoras como en otros momentos la subo, bueno, digamos. Una vez que vote, también está previsto que la primera votación es con 2/3, si no los alcanza hay una segunda con 3/5, pero la primera debe ser en los 30 días, o sea que deberíamos por lo menos conocer la votación de la Junta la próxima semana. Ana Agostino, un placer que hayas estado en esta mesa. Un gusto, realmente ustedes han estado siempre interesados en la tarea de la Defensoría y han permitido dar a conocer esta tarea que se hace y confío que la gente que nos está mirando recurra a la institución. Así que muchas gracias a los dos. Bueno, por algo el canal de la ciudad también, ¿no? Sí. Vamos a camisetear un poco.